Buen día, buenos días. Lo primero es agradeceros que nos hayáis invitado. Hoy lo que queremos dar es un poquito de testimonio con toda la humildad y la verdad es que impone, sobre todo, bueno, porque hay empresas que tienen muchísima experiencia aquí y que llevan un camino mucho más largo de nosotros. Hay académicos que no solo saben más que nosotros, sino que han escrito libros sobre empresa y comunidad, con lo que esto impone mucho. Parece que estemos haciendo un examen. Y lo que más me impone es tener a una gran parte de Technics que irán carraspeando cada vez que no me ciña la verdad, con lo que eso me impone mucho más que el resto de vosotros. Nosotros lo que pretendemos hoy es explicaros un poquito cómo hemos ido viviendo el caminito que va haciendo Technics, ¿no? O sea, empezaré por presentaros a los que no conozcáis muy brevemente qué es Technics, porque no se trata de explicaros la empresa entera, sino lo que realmente creo que os puede interesar, y os explicaremos qué reto nos hemos encontrado, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos sobre todo aprendiendo. Technics es una empresa que se dedica, bueno, si vosotros en cualquier mercado encontráis muchos productos que detrás han habido líneas de fabricación, máquinas que han estado produciendo este producto que nosotros compramos. Estas máquinas, algunas de ellas las que son especializadas para fabricar un producto muy concreto, algunas de ellas las realizamos nosotros. O sea, nosotros hacemos desde crear o de inventar la idea hasta la construcción y la entrega de la máquina terminada. Esto significa que nuestra empresa es muy pluridisciplinar, o sea, tenemos una parte creativa a nivel de ingenieros, a nivel de mucho soporte. Tenemos una parte más operativa, tenemos evidentemente todo el soporte de administración y de gestión, con lo que es una empresa donde las personas tienen formaciones y seguro, como siempre, intereses muy variados. Esto la hace muy rica y también compleja de gestionar. Pero realmente lo más importante en Technics realmente son las personas. Este año cumplimos los 30 años, aquí hay gran parte de la plantilla. A día de hoy somos unos 130 y pico personas y realmente conforme han ido pasando los años, lo importante de Technics ya no era el fabricar máquinas, sino era quién éramos nosotros, hacia dónde queríamos ir, un poco lo que explicaban esta mañana. ¿Para qué estábamos en Technics? Yo me atrevería a decir que lo que nos hemos ido encontrando, como decían hoy también descubriendo, es que quizá pasamos de ser personas que estábamos orgullosos de lo que conseguíamos hacer una máquina más o menos complicada. Como decimos a veces, aquel sudoku que es más complicado que el anterior. Ha pasado esto casi a un segundo plano, aunque necesario, porque es nuestro modo de vida, y quizá a lo que le damos más importancia, y justo esta semana me parece que con alguno de los responsables de departamento de Technics hablábamos, es esta dedicación un poco también a las personas, a esta cercanía, porque cada vez hemos visto más claro que iba ligado una cosa con la otra. O sea, la empresa ya no es imposible entenderla sin sus personas y por eso también esta definición de comunidad, ¿no? Luego nos extenderemos un poquito más, ¿eh? ¿Dónde empezó Technics? Hace 30 años, justo hace 3 semanas. Empezamos siendo, no en un garaje, pero empezamos siendo 3 personas, aquí ya había pasado un tiempo. Y la empresa empezó con la intención de hacer las cosas de una forma distinta de lo que las veíamos, evidentemente con la necesidad de ganar dinero, porque si no la empresa no podía subsistir, seguramente sabiendo más lo que no queríamos ser que lo que queríamos ser. O sea, realmente todavía no habíamos encontrado lo que sería nuestro propósito, pero sí que íbamos sabiendo discernir qué es lo que no nos encajaba. Y con muchísima comunicación no formal, porque claro, con un grupo de 3, 4, 5 personas es muy fácil, no es necesaria casi ni la máquina de café para esas conversaciones que a veces son más extraoficiales, pero que son las que nos enriquecen muchas veces para saber dónde está cada uno de nosotros y para transmitir lo que es el alma de la compañía. Yo aquí recuerdo que nosotros siempre habíamos utilizado mucho la palabra familia, ¿no? O sea, nosotros, la familia Technics, somos una familia, o sea, sí, la palabra familia salía muy a menudo, es decir, nos sentíamos que formábamos parte de algo y que realmente la relación era muy familiar, ¿no? En el año 2018 la empresa había crecido, en aquel momento éramos un poquito más de 100 personas, o sea, habían pasado, pues esto, 26 años. Como digo, éramos 100 y algo, la empresa había crecido mucho
nos encontrábamos de que realmente, pues evidentemente hacíamos cosas más complejas y con mayor cantidad de cosas, con lo que también muchos más retos técnicos, pero que por otro lado había algo en el interior, en este caso yo lo vivía así, de decir, ostras, cada vez parece que nos estamos alejando más de lo que era el alma de la empresa en lugar de acercarnos. O sea, todo aquello que visto desde fuera podría ser un caso de éxito, la empresa crece, los proveedores dicen lo bien que lo hacemos, aunque nosotros sabemos que hay muchas cosas en las que tendríamos que mejorar, los clientes están contentos, nos dábamos cuenta de decir, pero hay algo que nos deja vacíos. O sea, ¿por qué aquello que vivíamos como familia se va perdiendo? O sea, está claro que la relación está informal aleja, empiezas de vez en cuando a encontrarte a alguien que ya no recuerda su nombre, es muy frustrante y empiezas a decir, ostras, nos estamos alejando. Mientras nos acercamos a lo que la sociedad dice que debería ser la empresa, nos alejamos de lo que nosotros queríamos, ¿no? Y realmente este era para nosotros el reto, ¿no? De decir, ¿cómo cambiar incluso nuestra forma de pensar y cómo crecer de forma que fuéramos capaces de pasar de esta familia que era fácil de vivir y de manejar al principio, cómo pasar a vivirlo como comunidad. Y comunidad porque había muchas cosas comunes, o había que descubrir y poner en relevancia muchas cosas comunes, o sea, evidentemente objetivos, necesidades, ilusiones, pasiones, había muchísimas cosas que teníamos que encontrar en común. La verdad es que mientras estábamos un poco con esta preocupación, decir, esto no está yendo hacia donde deberíamos ir, aunque la sociedad diga que lo estamos haciendo bien, ¿no? Fue cuando, providentemente, encontramos en el IES y en la WIC, encontramos a Carlos Rey, o escuchamos hablar de las misiones y dijimos, ostras, esto encaja. O sea, realmente lo que estamos viendo es que puede ser el caminito o el medio que nos ayude a reconvertir y a llegar hacia donde nosotros queremos ir. Carlos Rey de PMC, y lo que vimos es esto, que realmente las misiones eran la forma, quizá el caminito, y además acompañados de alguien que ya tenía experiencia, de definir y explicitar qué es lo que queremos ser. Quizá todavía no era el para qué, el famoso propósito, pero quizá empezábamos por decir, bueno, ¿a qué nos comprometemos con cada uno de los grupos de interés? ¿Cómo lo hacemos para que unos no piensen que el cliente siempre tiene razón y es el más importante, otros piensen, no, es que lo importante es ganar dinero, no, es que lo importante es que las personas de aquí tengan bienestar, sino cómo lo hacemos para que todo esto mantenga un cierto equilibrio? Entonces, realmente para nosotros lo que nos abrió los ojos y lo que nos permitió avanzar fue empezar con las misiones. Lo que hicimos fue, prácticamente de los 100 y poco que éramos en aquel momento, definimos juntos las misiones, es decir, ¿a qué nos comprometemos con las personas de Technics? Y que no se contradiga con el resto de grupos de interés. ¿A qué nos comprometemos con la empresa o con el empresario? ¿A qué nos comprometemos con los clientes? Sin que eso sea, siempre tienen razón y cuando ellos estornudan, todo el resto se va al suelo. ¿Y a qué nos comprometemos con el entorno? Que como dicen, siempre es el hermano pequeño que nos cuesta más de gestionar porque nos cae un poquito más lejos. Pero bueno, que también hemos intentado concretar, ¿no? La verdad es que el haber definido las misiones y el hacerlo juntos nos dio muchísima fuerza, que nos permitió decir, ostras, tenemos un lenguaje común, sabemos qué es lo que le debemos o lo que queremos darle a cada uno de los grupos de interés, nos permite definirlo con un lenguaje común, nos permite definir y explicarlo, ¿no? Nos ha permitido también reflexionar, o sea, muchas veces incluso situaciones complicadas como las que nos hemos encontrado en el COVID nos han permitido tomar decisiones y explicarlas al resto de la empresa con mucha más coherencia porque está basado en lo que nos hemos comprometido con cada uno de nuestros grupos de interés. No es lo que me parece o lo que me asusta en este momento o lo que ahora mismo me parece más interesante pero olvidando el resto, sino mirando el conjunto, qué es lo que creo que es más adecuado, sabiendo que al final no dejamos de estar buscando, los ingenieros un poco los óptimos, ¿no? O sea, nunca buscaremos maximizar uno de ellos, sino que buscaremos que todos los grupos de interés salgan lo mejor parados posibles con la información que hoy tenemos. Y si mañana tenemos una información distinta o unas posibilidades distintas, volveremos a revisar. Esto ha sido un ejercicio que yo creo que nos ha ayudado muchísimo a aprender, a coger conciencia de a quién nos debemos
y a conseguir avanzar con coherencia, ¿no? Y yo creo que incluso muchos de vosotros recordáis situaciones que han sido complicadas los últimos meses o incluso estos 2 últimos años, y que realmente, como decimos a veces, dándole la vuelta a las misiones, que esto es argot interno nuestro, ¿no? Es decir, dando la vuelta un poco a los compromisos que tenemos, nos han permitido encontrar soluciones que quizá no estaban a primera vista al alcance, pero que permitían mantener coherencia, hacer las cosas como creemos que hay que hacerlas y además poderlas explicar, que también era importante, porque cada vez que las explicábamos, lo que estamos haciendo es reforzar este vínculo y reforzar esta forma de ser, o sea, es este alma de la empresa que estaba totalmente escondida en su momento, ¿no? Como decíamos, nos ayuda a aprender a tomar decisiones y nos ayuda a cambiar las cosas hay que hacerlas porque las tienen que hacer, sino nos ayuda a cambiar el foco, o sea, el famoso ejemplo que hoy también salía de lo de las piedras y las catedrales, que nosotros en casa lo hemos repetido un montón de veces, es decir, ostras, ¿para quién estoy trabajando? ¿Para qué estoy trabajando? O sea, ya no es que a mí me toca esto, o sea, sí, no os engañaré, y menos con tanto testigo aquí, sigue habiendo, es decir, pero a mí ¿qué me toca hacer? Es decir, pero cada vez quizá chirría un poquito más. O sea, esto es un camino que yo tengo la sensación de que no acabará nunca, pero es verdad que cada vez chirría un poquito más. De decir, ostras, ¿qué es lo que yo puedo hacer para que las cosas vayan bien? ¿Qué puedo hacer por los demás? O sea, cada vez intentamos que sea más el para quién trabajo, para qué trabajo, cuál es mi objetivo, y no el qué me toca hacer, ¿no? Y esto también nos ha ayudado muchísimo el poderlo hacer explícito a través de qué compromiso hemos tomado todos con la empresa, con las personas, con cada grupo de interés, con los clientes y con la sociedad, ¿no? Y si os parece, Eva os explica un poquito qué es lo que estamos haciendo hoy. Lo mismo, con toda la humildad, nosotros no pretendemos dar ejemplo, quizá lo que nosotros pretendemos es decir, es posible, o sea, hay un camino que es posible, este es el nuestro, ni es mejor ni peor que el de los demás, sino es el que nosotros hemos ido encontrando, y sí que siempre es la sensación esta de estar con el candil al lado, o sea, no vemos el final del camino iluminado, sino vamos viendo cuál es el próximo paso que nosotros creemos que podemos hacer con la información que tenemos, y así es como intentamos ir tomando las decisiones paso a paso, ¿no? Si os parece, Eva, tú explicas la parte de lo que estamos haciendo y luego comentamos para pasarlo. Bueno, buenos días a todos. Buenos días. A ver, pues esto, ¿qué estamos haciendo, ¿no? ¿Cómo se hace toda esta transmisión de las misiones, del propósito? ¿Cómo intentamos articularlo, sobre todo dirigido a las personas que se van incorporando a la empresa cuando todo esto ya ha empezado, ¿no? Porque el hecho de empezar con todo el proceso marca un punto de inflexión, ¿no? La gente que estaba antes, la gente que se va incorporando después. Para nosotros es tan importante esto que lo tenemos que explicar. Lo tenemos que explicar desde la primera entrevista. Esto las personas que se están planteando si se incorporan a nuestro equipo tienen que conocerlo desde la primera entrevista. Esto la persona encargada de selección lo tiene muy claro. Es uno de los temas que tiene que salir siempre en la primera entrevista. Los responsables de departamento que también participan en estas entrevistas también lo tienen muy claro. Y para redundar en el tema, el día en que vienen por primera vez a Technics como trabajadores, se les hace una entrevista monotemática. Que yo creo que los pobres deben pensar, jo, que ya me lo has dicho. Pero es necesario repetirlo. Es necesario crear esta conciencia de que en Technics tenemos una serie de valores, una serie de compromisos que todo el mundo tiene que conocer. Porque es nuestra manera de ver la empresa, de ver las relaciones, es nuestra manera de entender nuestro trabajo. ¿Y qué pasa si alguien no está alineado con esto? Acaba generando sufrimiento para él, para los compañeros, para la empresa. Por eso tenemos tanto interés y hacemos tanto hincapié en que la gente lo conozca. Para cuidar un poquito de las personas que se incorporan, porque todos sabemos, ¿no?, qué pasa cuando llegas nuevo a una empresa, más una empresa que ya hay un poquito de gente ahí, pues te genera un poquito de incerteza, ¿no?
Bueno, pues les asignamos un Welcome Mentor. Esta persona, la intención es que haga un poquito de ángel de la guarda durante los primeros días, ¿no? Te acompaño a tomar el café, vente con nosotros a comer, que la persona se sienta un poquito integrada. Facilitarle un poquito lo que es la integración social. Poco a poco en el trabajo ya irá cogiendo, ¿no? Pero lo que es el entorno es muy importante. Seguimiento, a las 2-3 semanas hacemos una primera entrevista de, oye, venga, va, sentémonos un ratito y vamos a charlar de cómo va, cómo te sientes, cómo te han acogido, cómo te sientes tú respecto a los compañeros. Y a los 3 meses aproximadamente volvemos a insistir, segunda entrevista. Y aquí viene el examen. Última pregunta de la entrevista. ¿Conoces la misión de Technics? Amigo. ¿En 3 meses qué ha pasado? ¿Ya no te acuerdas de todo lo que te explicamos? Sí se acuerdan, pero al final la conclusión un poco es que más que hablar de ello, ni con los compañeros, es algo que está ahí. Se capta en la manera de hacer. Al final te acaban diciendo eso. También hay quien te dice que vino a Technics por eso, porque le explicaron esto. Y esto pues lo enamoró del proyecto, ¿no? ¿Y para qué nos sirve a nosotros todo este proceso, todas estas entrevistas? Para aprender muchísimo, para intentar ir haciendo mejoras en el proceso y para ir tomando nota y transmitiendo esta información a sus responsables, compañeros, a la dirección, a todo el mundo que haga falta. Después, cuando la cosa ya está en marcha, anualmente se hacen las entrevistas de acompañamiento. Hay quien lo llama evaluación de desempeño. Nosotros esto nos gusta más llamarlo entrevistas de acompañamiento. ¿Por qué? Pues porque para nosotros es una oportunidad de tener un intercambio, de parar un rato nuestra actividad con aquella persona, el responsable y la persona de su equipo, y hablar de esto. Y estas entrevistas siguen toda una plantilla que está basada y es un recordatorio continuo de nuestros compromisos y de nuestro propósito. ¿Qué intentamos a nivel de responsables y demás? Pues tener una visión global de la persona. Cuando nos planteamos estas entrevistas de acompañamiento, previamente, se hace lo que en los colegios se llamarían un claustro de profesores, ¿no? Vamos a poner las notas, no. A ver, no es esto. Es esta persona, cómo se relaciona con los demás departamentos, cómo funciona dentro de un equipo, qué aporta, qué no aporta, es proactivo, Y muchas veces esta visión de conjunto de todos los demás responsables es muy enriquecedora. Ay, perdón, ¿eh? Anterior. ¿Cómo lo si pasa para atrás? Tienes que salir de los programas. ¿Qué le he dado sin querer? Ahora. Vale, ya. No, la anterior, por favor. No, Esta es la siguiente. a la dreta tens l'anterior. Sí. Amb el ratolí, ¿eh? Esta. Aquí. Gracias, perdón. En cuanto a nivel de organización, este año se hizo una remodelación profunda de la organización interna de la empresa, de cómo funcionaban los departamentos. Pasados 4 meses nos estamos adaptando a ello. Pero ¿cuál era la intención de esta reorganización de la empresa? El facilitar el seguimiento cercano de las personas del equipo. ¿Para qué? Pues para hacer este acompañamiento de una forma más estricta, más profunda. ¿Por qué? Porque tenemos necesidad también de transmitir toda esta cultura de empresa, ¿no? Para ser cada uno de nosotros transmisores de propósito. Los responsables del departamento son los responsables de que todas las personas de su equipo vivan esto. Porque ya no es aquello de la conversación de café, ya no es posible.
Ahora tenemos que hacerlo entre todos, ¿no? Para finalizar mi parte, ¿qué se ha hecho para esto? Como estos responsables son personal clave en esta transmisión, nos propusimos hace ya ahora un par de cursos, ¿no? Casi ya, hacer una formación específica para estos responsables en los que se les diera una formación teórica para el liderazgo en el sentido de acompañar a las personas. Para ello, aparte de unas formaciones conjuntas, se hacen unas asesorías privadas, un asesor con cada uno de los responsables, en los que se trabaja, al final, se acaba trabajando las virtudes humanas, de las que ya no se habla prácticamente en ningún sitio. Pues hacen falta, nos hacen falta para crear nuestro proyecto de vida, porque sin él, ¿cuál es nuestro objetivo? Parece que nos hemos comido el tiempo. No sé, ¿sí? ¿Esto? Vale. Desde que consiga. Vale. En esta formación, evidentemente esto es un invento y como nos gusta inventar en Technics, lo que hicimos fue intentar buscar la forma de cómo mezclar personas que vienen del sector de la educación y del acompañamiento de crecimiento de personas con personas que tenemos mucho interés, pero que resulta que tanto en nuestros estudios como en nuestra vida profesional no nos han enseñado a acompañar personas, que es realmente lo más complejo que nos hemos encontrado hasta ahora. O sea, ojalá todo fuera resolver problemas técnicos, ¿no? Entonces desarrollamos un programa que lo estamos haciendo a medida, que llevamos 1 año y medio de formación, que en el fondo es un planito ascendente, como diríamos, donde hemos empezado por lo básico, es decir, un lenguaje común, una forma de entender las cosas, porque si las palabras no tienen el mismo contenido, no somos capaces de entendernos. Hemos empezado desde qué es la persona, esta maravilla sensible y única, conocimiento propio, preciosa imperfección, las virtudes humanas, una personalidad rica, que además sin lucha por virtudes no soy capaz de acompañar a nadie, porque soy mi primer obstáculo para acompañar y acercarme a los demás. Temperamento y carácter, afectos, filosofía, comunicación, proyecto de vida. Todos los responsables de Technics llevan su propio proyecto de vida, o sea, ¿qué quiero ser? ¿Quién quiero ser? Porque si yo no sé, luego hablaremos, si no sé quién quiero ser, ¿cómo voy a acompañar a los demás? O sea, al final es el ciego que guía al ciego, ¿no? Entonces, no somos ningún ejemplo, ninguno de los responsables, sino el único ejemplo que queremos dar es de coherencia y de lucha. El proyecto de vida, liderazgo, orden, base de las virtudes. Sin orden no somos capaces de que nada de lo que estamos haciendo cuaje. Resiliencia, autoridad, inteligencia emocional. Al final, y abreviando muchísimo ya, ¿qué hemos aprendido sobre la persona? Estamos aprendiendo cada día, porque esto es inacabable. Que hemos experimentado las personas para ser felices necesitamos unidad de vida. O sea, el hablar de la persona en el ámbito profesional y el hablar de la persona fuera de lo profesional. Aquí hemos perdido un poquito la vergüenza, o quizá hemos perdido un poquito el pudor de decir no, para nosotros la persona es única y es una unidad, y por lo tanto no tenemos que ir con el complejo, evidentemente con todo el respeto. Tenemos que conocernos para acertar, todos queremos estar ahí donde podamos ser personas completas, o sea, a nadie le gusta que lo usen solo por su capacidad de cálculo o por lo bien que monta, sino nos gusta estar en un sitio donde nos valoran enteros, porque somos personas. Tenemos todos necesidad de trascendencia, necesitamos dar y formar parte de algo. Y a la hora de acompañar, que hemos aprendido también, pues que hay que tener en cuenta todas las dimensiones de la persona, no sirve solo acompañar en una de las dimensiones, que hay que buscar constantemente cómo ayudar a descubrir y acercarse a lo que cada uno está llamado a ser, y eso, como decían esta mañana, es descubrir, o sea, no es inventarlo. Crecer necesita dedicación de tiempo, y esto es lo primero que a nosotros nos cuesta. Somos una empresa que es muy dinámica y que tendemos a atropellar más que a dedicar tiempo, y esto es un aprendizaje. O sea, necesitamos dedicar tiempo a las personas. Los objetivos más magnánimos son los humanos, o sea, nos reímos de una máquina compleja cuando vemos la satisfacción de conseguir acompañar a alguien y de que realmente pueda encontrar la forma de una vida más plena en nuestra comunidad. Ser críticos, no dejar de ser ambiciosos,
Y como conclusión un poquito también es que ninguno de nosotros se resiste a ser amado. O sea, cuando se sabe amado y cuando sabe que el otro piensa qué bien que estés aquí, eso es la base para empezar a trabajar. Así que un poco atropellado, acelerado, pero bueno, esto es nuestro testimonio. Solo medio segundo una frase, ¿no? Porque, y ligaba un poco con lo que el profesor Argandoña también hablábamos una vez, ¿no? A mí me gustó mucho la definición que hizo Monseñor Fernando Cariz en la celebración del 60 aniversario del IES, cuando dijo que una empresa era comunidad de personas que sirven a personas dentro de una sociedad de personas, ¿no? O sea, el resaltar tanto la dignidad de la persona y el efecto de comunidad, la verdad es que es la única definición que realmente llena un poco como para motivarnos para tirar adelante.